Y tenemos junto a nosotros al canciller de la República, Ricardo Patiño, con quien brevemente, en honor al tiempo, tiene que regresar al país a seguir en el cumplimiento de las funciones. Vamos a analizar, señor canciller, bienvenido, gracias por atender al ciudadano, la postura ecuatoriana que ha venido madurándose, ha venido aglutinando a los gobiernos de la región, a los estados, parte de esta Convención Americana. Una vez más ha dado pasos gigantescos en esta ocasión. Es decir, la política internacional del gobierno sigue sumando. Cuéntenos, coméntenos las conclusiones a las que hemos llegado con esta segunda conferencia. Bueno, Cristian, muchas gracias. Sigue sumando, sigue demostrándose que no se puede tener una política internacional pasiva, hay que tener una política activa, en función de los intereses de la integración y de los pueblos. ¿Cuáles son los resultados de esta segunda conferencia? En primer lugar, demuestra la vitalidad de los países que somos estados parte. En segundo lugar, porque estamos hablando de que hace apenas 2 meses se hizo la primera y en 2 meses hay una segunda conferencia. Interés de tratar los temas, de despertar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo diría que parecía un sonámbulo en la calle sin rumbo, y está comenzando a tener rumbo, porque lo hemos despertado, le hemos dado unas cachetadas y le hemos dicho despiértense. Primero hay que desarrollar, impulsar la promoción de los derechos humanos, hay que trabajar en la universalidad, hay que efectivamente proteger a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo legalmente, hay que hacerlo sin sesgos, etc. ¿Cuáles son los pasos en este día? En primer lugar, en relación a la sede, en Guayaquil habíamos resuelto que era necesario considerar la conveniencia de que la sede esté en un estado parte. Ahora fuimos más allá. Ratificamos lo dicho en Guayaquil y hemos nombrado una comisión que estará liderada por Uruguay y por Ecuador, abierta a los otros países para aterrizar ya cuáles son las posibilidades reales, qué país ratifica plenamente su decisión de ser candidato a tener la sede y también qué obstáculos hay que vencer, obstáculos legales, obstáculos funcionales, obstáculos institucionales, obstáculos financieros, para que eso se pueda hacer. Esta es una importante resolución de hoy. Y la otra, que tiene que ver con la universalidad, o sea, con que no solamente 24, sino los 34 estados de la OEA ratifiquen esa convención. Y para eso, en Guayaquil decidimos trabajar en el tema, pero ahora ya también aterrizamos. Y hemos decidido el nombramiento de la comisión, que en Guayaquil se planteó que se la buscara, ahora ya está nombrada, por lo menos 2 estados ya están considerados, y que son Uruguay y Haití, faltarían 2 más, que en estos días se los concretaría, y se decidió también hacer un foro internacional para tratar el tema de la universalidad. Pasos entonces, como usted dice, gigantes, sí gigantes, porque durante 40 años esto ni siquiera se discutía. Pasos gigantes y seguros. Usted manifestaba precisamente en la introducción de la conferencia que a lo mejor es necesario ampliar el debate. Es decir, ¿no hay plazos? No, no hay plazos, por supuesto. El sistema es un sistema vivo, tiene que ser un sistema vivo. Y tenemos que ir construyendo esta institucionalidad, renovando la institucionalidad. Y esta fue la gran discusión de Washington. Ustedes recordarán que nos quedamos hasta altas horas de la noche porque desafortunadamente había algunos colegas, algunos países, que decían que ya el tema se cerrara, ya hemos discutido estos 2 años y ahí muere. No, no muere. Mientras haya temas importantes que tratar, como el tema de la sede, como ya llegar a una adecuada reorientación del funcionamiento de las relatorías para que no haya relatorías de primera y relatorías de tercera o de cuarta. El tema de las medidas cautelares, que también es un tema que todavía está pendiente de tratar. El tema de financiamiento, sobre lo cual decidimos ya algunos principios, pero todavía hay que aterrizar más. Todos son temas, digamos, de una renovación del sistema que requieren ir madurando paulatinamente y por tanto no hay plazos. Y lo que logramos en Washington a las 8 o 9 de la noche es que esta agenda tiene que seguir siempre abierta, porque la construcción de una institucionalidad de los derechos humanos no puede cerrarse nunca. Financiamiento y burocracia en el sistema interamericano, en la comisión, quizás son los puntos más complejos. No solo, hay otros temas. El tema de las medidas cautelares es muy complejo, porque en esto todos los países estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que
que la CIDH dicte medidas cautelares no está contemplado en sus estatutos ni en el Pacto de San José. Por tanto, legalmente no tiene atribuciones para hacerlo. Pero algunos países, como consecuencia de su historia, de la historia de esos países, que la respetamos, dicen, nosotros no quisiéramos quitarle las atribuciones, aunque no, digamos, de hecho no queremos quitarle las atribuciones, aunque de derecho no la tienen, porque salvaron vidas en nuestros países en las épocas de la dictadura. Si hay esa diferencia de opinión, está bien, nosotros no vamos a imponernos, pero sigamos discutiendo. A lo mejor lo correcto es rehacer los estatutos, digamos, modificar los estatutos para que se incorporen en los estatutos el derecho que tenga la Comisión de dictar medidas cautelares, pero con claridad, con definición de en qué condiciones, en qué casos concretos y específicos, a través de qué reglamentación se lo puede hacer, y no hay problema, el Ecuador está dispuesto a tratar eso. Lo que no estamos dispuestos es a reconocerle a una institución una atribución que no está contemplada en las leyes internacionales correspondientes. Canciller, ¿cómo recogió hoy la conferencia, la postura, la respuesta de Ecuador ante el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión? Con mucho asombro. Muchos países me manifestaron su preocupación por lo que nosotros hemos dicho. El hecho de que la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión haya dedicado 33 páginas a nuestro país, en promedio ha dedicado 4 páginas a los otros países y en algunos casos a uno, digamos una página, y además que se demuestra claramente un sesgo tremendo en contra de nuestro país, que no tiene ningún sentido. Se demuestra claramente que no hay una metodología para elaborar los informes, no hay una metodología para presentar los resultados, no hay una sistematización adecuada. Por ejemplo, el informe en algunos países comienza con avances, en otros países comienza con asesinatos, en otros países comienza con problemas con los periodistas. Comienza como les da la gana. Y en algunos países en particular comienza, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de Ecuador, no pone avances. O sea, no existe avances en los derechos de la libertad de expresión en el Ecuador ni en Venezuela. Y sí existen, porque incluso la misma Relatoría lo reconoce en su informe, pero lo pone ahí como camufladamente, en las letras chiquitas. Ajá. Y por otro lado, algo que sí nos parece una grosería contra nuestro país, es que comienza el informe del Ecuador con asesinatos. Como si en nuestro país se asesinara pues, permanentemente a periodistas. Hubo un asesinato, y un asesinato que lamentamos, por supuesto, y que tiene que ver, por supuesto, no tiene que ver con el Estado ecuatoriano, con el gobierno nacional, un problema seguramente de algún delincuente que no le gustó que un reportero gráfico de una localidad del Ecuador haya tomado unas fotos de actos delincuenciales. Pero comienza el informe con eso. ¿Por qué comienza con eso? Porque le dio la gana. En ningún otro estado comienza con asesinatos. Y hay que decir algo, lamentablemente, en muchos otros estados hay, en este año que pasó de la Relatoría del 2012, hay muchos más asesinatos de periodistas que en nuestro país. Y sin embargo, ahí no se comienza con asesinatos, se comienza con avances. Esta sesgo, esta tergiversación de un informe que nosotros lamentamos que sea hecho de esa manera, nosotros vamos a denunciarlo. Lo hicimos hoy y presentaremos este informe en la próxima Asamblea General de Guatemala y vamos a pedir la rectificación de esa relatoría. No puede quedar en silencio lo que pasó, nos ha desacreditado a nivel internacional y ellos tienen que rectificar lo que hicieron. Buscaremos la manera, buscaremos el apoyo de los países para que se le pida a la relatoría que corrija ese malhadado informe que ha hecho sobre el Ecuador. Por último, canciller, se ha pedido también a la OEA, al secretario general, que explique el financiamiento también que reciben algunas organizaciones de la misma. Mire usted que es lamentable, y por eso decimos que la CIDH parece, y el sistema incluso en este caso, parece estar dormido y hay que darle unas cachetadas para que se despierte. ¿Cómo es posible que tengamos que pedir desde hace tanto tiempo? El Ecuador lo ha hecho un montón de veces a través de nuestra representante en la OEA, que nos den la información del financiamiento. Nos dan un cuadrito de pastel por aquí, unos datitos por acá. Información completa. ¿Por qué la falta de transparencia? Todo lo contrario. Si es una comisión de derechos humanos, el derecho a la información, el derecho a la transparencia de la información, pues hay que pedirla cada rato. La pedimos ya en Guayaquil. La OEA se lo pidió en Washington. Y ahora, como todavía no recibimos la información, tenemos que volverla a pedir. O sea, es el colmo que
una institucionalidad de la OEA funcione con tal nivel de oscuridad respecto al origen del financiamiento, de los fondos que utiliza y también a su propia utilización. ¿Y aquí va a haber plazos? Estamos insistiendo. Mire, hubo una discusión sobre el tema y lo quiero decir porque no voy a afectar a ningún país en las cosas que se dijeron ahí. Algunos países decían, se había puesto, en la propuesta de Bolivia era que hasta el 30 de julio nos dieran la información. Estamos en mayo, mitad de mayo, junio y julio. Otros países dijeron, no, que es muy poco tiempo, hasta agosto. Después, no, es que en agosto están de vacaciones en los países del norte, que sea hasta septiembre. ¿Sabe qué es lo que estamos pidiendo? Que nos den una información que debe estar en los libros de contabilidad. Y nada más pedir que le saquen una fotocopia y que nos digan de dónde provienen los fondos y en qué se utilizan los fondos. No hay que hacer una tesis de grado, no. Es decir, señores, sáquenle fotocopia a su informe financiero completo y entréguele a los estados para que sepan. Yo no sé cuál es el miedo de dar la información. Por eso insistimos ahora y lo que hemos dicho para no discutir en las fechas, decimos en el más corto plazo. Y estamos seguros que el señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, podrá en una semana, yo decía en 2 días, pero en una semana, 2 meses, 2 semanas máximo, darnos esa información a los estados que tenemos derecho a saber cómo se financia un organismo nuestro y cómo se gastan los recursos. Y esperemos que así sea, canciller. Buen retorno al país. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias al canciller de la República, Ricardo Patiño, aquí en el Hotel Regina en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, en donde cerramos de esta manera la cobertura que ha hecho el ciudadano de esta segunda conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.